Yo dejaría en el auditorio dos inquietudes. Una es, ¿vale la pena defender política y jurídicamente la progresividad del derecho a la educación superior entendido como una mayor cobertura? Es decir, yo no sé al final de cuentas qué están pensando distintos actores, pero lo dejo como pregunta. Es decir, la cobertura se puede ver como un criterio de progresividad. ¿Vale la pena enunciar eso y defenderlo políticamente? Es una pregunta. Y lo otro, ¿vale jurídicamente y políticamente la pena sostener que la progresividad del derecho a la educación superior incluye una educación con calidad o de calidad como parte del criterio de progresividad? En otros términos, si queremos utilizar, digamos, el lenguaje jurídico en esta discusión, tenemos que hablar de la progresividad del derecho a la educación y no negar. Es decir, no podemos decir hoy por hoy que podemos lograr una educación de calidad y pues de forma inmediata. Eso es parte, digamos, de la ecuación de los Ds. Si alguien tiene otra fórmula para solucionarlo, perfecto, pero esa es la manera que hoy se conoce. Entonces, si se acepta eso, uno podría decir, la cobertura es parte de la progresividad, estamos no de acuerdo. Punto número uno. Punto número dos. Una universidad que sea más accesible y de mayor calidad forma parte de una progresividad de la educación superior. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Creo que es una manera de concretar esta discusión a discusiones que ustedes tienen. No sé si es atar la dimensión jurídica del derecho a la educación con las discusiones políticas que ustedes tienen. Y creo que es parte del sentido de este tipo de comités, ¿no? Entonces, como para cerrar esa partecita sobre la progresividad, lo propongo tenerlo en cuenta así. No sé, es una manera solamente yo. Bueno, yo creo que acá se han arrojado unos elementos bien interesantes sobre progresividad y no sé si este espacio podría sacar un documento sobre la progresividad por parte de los derechos económicos, sociales y culturales y que eso nos sirva como un elemento más de discusión. No sé si el profesor Burgos nos podría colaborar y si es necesario pues algún grupo de estudiantes, no sé, pues lo hago como de propuesta. Bueno, yo creo que, digamos, pensar en un documento es un subproducto, digamos, automático y creo que útil. Lo que creo es que de todas maneras la discusión tiene que ser más estructural sobre ver cómo el proyecto en sus distintas dimensiones puede de otra manera afectar distintas expresiones del derecho a la educación. Por eso yo les traje el tema de la autonomía. Entonces, lo podríamos hacer, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, me invitaron el viernes en un grupo a hablar un poco del tema de la autonomía. No tengo ningún problema. Lo que sí me gustaría es que esta discusión se enriqueciera con otros encuentros de este tipo, seguramente más amplios, con más ilustración, para que no quede esto pues como en una posición de una comisión o de una subcomisión de una comisión. Yo creo que el sentido de estos ejercicios es poder discutir, profundizar, aclarar dudas, tener perspectivas diferentes y ambientando eso sacar un documento. Pero creo que si sacamos el documento de una manera, si se quiere, relativamente apresurada, pues no va a ser producto de un proceso, sino va a ser una manera como decir, de aquí salió algo. Pero yo creo que podríamos seguir como en un proceso. No sé, el viernes yo fui invitado a las 8 de la mañana, no sé si es por ustedes o por otro grupo en particular, a hablar del tema de la autonomía. Podríamos continuar en ese contexto, pero sí me gustaría que fuera más parte de un proceso y no necesariamente como algo relativamente forzado de esta reunión, por lo menos en mi caso. Sí, pues siguiendo el comentario del profesor, yo pensaría que la propuesta de proyectar que dentro de estas discusiones tengamos como resultado final una demanda de inconstitucionalidad por vulneración, o sea, tenemos la reforma a la ley 30, decimos que tenemos el TLC, ¿cierto? Está constitucional, pero ese TLC habría que ponderarlo con otros tratados sobre derechos humanos que harían parte del bloque de constitucionalidad. Podría ser un sitio de ataque. El otro, respecto a la progresividad y frente a la autonomía. Entonces, como propuesta de trabajo y que sea producto del proceso de estas discusiones, en el sentido de que el día de mañana aprueban la reforma a la ley 30, como seguramente pasará, tener como ya un plan B que sería al día siguiente que lo aprueben,
radicar la demanda de inconstitucionalidad, que sea producto, pues esta como es una comisión jurídica y legal, me parece que haría encaminado y sería un buen plan de trabajo y un proceso que resulte que todos los procesos de discusión que vamos a manejar de aquí en adelante se vean concretados en este sentido. Creo que es parte de la vocación de esta comisión. Gracias. Obvio que creo que como las cosas van, vamos a estar abocados a que ya sea en forma colectiva o en forma individual juntos. Estemos en unos días instaurando demandas de constitucionalidad de esa ley. Pero no hay que ser tan estrictamente académicos para analizar las cosas. Porque debemos empezar primero por leer el Plan Nacional de Educación, la Ley 80 del 80, la Ley 30 del 92, el nuevo proyecto, para darnos cuenta que debemos empezar por destapar los eufemismos, sino con lo poco que yo le digo, por ejemplo, del Plan de Desarrollo. Obviamente que debería llamarse Plan de Perenne Subdesarrollo o Plan de Estancamiento Social, si uno lo mira en términos de lo que sería el desarrollo social, donde se sabe que la educación es la base de un desarrollo social, la educación de calidad hacia investigación y obviamente hacia cosas como industria nacional, cosas de eso sería, eso es un eufemismo, no es un plan de desarrollo, un plan de perenne subdesarrollo, plan de estancamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma que nos está tratando, pues sí, todos le llamamos reforma ya por cuestión de coloquial, pero si uno mira, creo que ya todos la leímos, el último artículo dice, con la promulgación de la presente ley, quedan derogadas todas las normas que le sean contrarias, específicamente la ley 30 del 92. Entonces no es una reforma, no es una reforma. No estamos hablando de una reforma, es una nueva ley que reemplaza todo y agrava absolutamente todo. Entonces es otro eufemismo que debemos empezar por sacar y analizar la verdad sencillamente. Lo que hemos escrito en las paredes es muy cierto. Si esa reforma, si ese proyecto le llega a pasar, simple y llanamente significa que las universidades van a dejar de formar profesionales útiles y van a pasar a formar, a adiestrar a crédito operarios, autómatas, consumidores al servicio de los sectores financieros, del sector productivo, de la élite. Eso es lo que va a pasar. Ya no habrá quien piense, ya no habrá quien critique, ya no habrá quien proteste. Obviamente, de eso se trata. Y no está en juego, no está en juego ni un semestre, ni siquiera está en juego la autonomía, la calidad y la financiación de los que ya estamos estudiando. Está en juego la educación de nuestros hermanitos, de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Eso es lo que está en juego. El futuro del país, el futuro del 90% de la población colombiana que está en desventaja socioeconómica. Lo que está en juego es muy grande y nos necesita grandes profundizaciones jurídicas para entender eso. Gracias. Gracias. No, pues es que yo quisiera responder a una pregunta del profesor y hacer un comentario sobre la propuesta que había sobre generar alguna acción. Respecto a la pregunta del profesor, yo creo que tanto la progresividad en términos de cobertura como de calidad, creo que pues, son criterios o indicadores valiosos, pero creo que si nos metemos con solo esos dos elementos podría quedar un poco estrecho la noción de progresividad. No sé cuáles sean los otros, no tengo ni idea, pero creo que eso debería complementarse. Y por otra parte, en ese pequeño grupo que discutimos la ley hace 8 días, habíamos hablado sobre la